Hola, hola. Buenas tardes. ¿Por qué olvidamos lo que olvidamos? ¿En qué se diferencia la historia de la memoria? ¿Cómo adquiere memoria un lugar en la literatura y en las artes? ¿De qué manera las ciudades y el campo se inquietan por su memoria? Hay quienes dicen que el lugar de la memoria es la mente, otros piensan que pertenece al corazón. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 12ª Fiesta del Libro y la Cultura, un encuentro ciudadano donde celebramos la palabra en todas sus formas y manifestaciones, que este año tiene como tema de conversación las formas de la memoria. Los invitamos a conectarse con nosotros a través de las redes sociales, compartiendo contenidos con el numeral Fiesta del Libro y numeral Las Formas de la Memoria. En Facebook nos encuentran como Fiesta del Libro y la Cultura y Alcaldía de Medellín, y en Instagram y Twitter como @fiestalibro y @alcaldía de Med. Una oportunidad para contarle a muchos ciudadanos cómo vivimos esta fiesta en la ciudad de los libros. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Charlas de la Tarde. Esperamos que este paso por la fiesta nos deje llenos de experiencias que nos permitan seguir aportando a la transformación social de nuestra ciudad, a la construcción de cultura ciudadana. Antes de comenzar esta actividad, desde la Alcaldía de Medellín queremos agradecer a las entidades aliadas en este proyecto, los grandes patrocinadores El Colombiano, Confama, Confenalco Antioquia y Banco Itaú, al patrocinador EPM, a los aliados estratégicos Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Celsia, Parque Explora, Universidad de Antioquia, Buen Comienzo, Jardín Botánico de Medellín, Cinemas Procinal, El Tiempo, Publicaciones Semana. A quienes hicieron posible el país invitado, Secretaría de Cultura México, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Embajada de México en Colombia, México, un mundo en sí mismo, Año Colombia-México, Cemex y Claro. A quienes con su apoyo hacen posible el Premio León de Greiff al Mérito Literario, la Universidad EAFIT, Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia. Al apoyo de entidades como Embajada de Brasil, Reino de los Países Bajos, Acción Cultural Española y Metro de Medellín. En esta oportunidad tendremos La literatura es algo inesperado, ingenio, humor y cosas absurdas en los relatos cotidianos. Mercedes Estramil, Antonio García Ángel y Carlos Agudelo conversan con Fernando Mora. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por aceptar esta invitación a conversar hoy con estos tres maestros de la literatura latinoamericana. Como se dieron cuenta en la presentación, el tema que nos convoca acá es el humor, el ingenio y las cosas absurdas e insólitas en la literatura. Leyendo muchas de las novelas, textos, poemas, hay como un brote de humor, de ingenio en las últimas generaciones. Eso me parece que es un respiro, que hay un aire refrescante en la literatura, y eso tiene que ver también con las nuevas narrativas. Quisiera presentarles a nuestros invitados. Creo que hay un eco, por cierto. ¿Está bien? Bien, empecemos. Mercedes Estramil, a mi izquierda, es una escritora, poeta, también escribiste algo de poesía. En alguna entrevista decías que todo escritor empieza de alguna manera escribiendo poesía, ¿no? Como un pecado de adolescencia, lo decías. Sí, y a veces es un pecado de madurez también y de ancianidad también. Sí. Es muy difícil escribir poesía. Parece Claro. que es fácil, pero no. Y poesía con ingenio y humor todavía. No, bueno, no en mi caso. En mi caso no fue poesía con ingenio y humor. Bueno, además de escritora, novelista, trabajas en El País como crítica hace rato, ejerces la crítica literaria.
Y entonces esa experiencia te ha permitido conocer mucho de la literatura última, por ejemplo. Sí, desde el año... Bueno, primero, buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Puede hablar de Antonio y luego empezamos. Sí, claro. Antonio, Antonio García Ángel, periodista, escritor. Aquí tenemos una de sus novelas, de sus últimos libros, que se llama Animales Domésticos. Es una de las escrituras que justamente tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy, con el ingenio. Ahora comentamos un poco la novela que lleva, a la que nos referimos, Animales Domésticos, y digo algunos datos de los que la propia Fiesta del Libro nos presenta acá. Es un escritor que logra usar bien el sentido del humor, estudió literatura y comunicación, escribió las novelas Su casa es mi casa, Recursos humanos, Declive, también el libro de cuentos de animales domésticos, que es el que estamos comentando, y su nombre hizo parte de la lista Bogotá 39. Fue ganador del programa Mentores. Si hay un problemita, sí, hay un problema. Y fue ganador del programa Mentores y Protegidos de Rolex. Ahorita nos explicas esa expresión, protegidos de Rolex. Bueno, pero lo interesante es que tuviste la tutoría de Mario Vargas Llosa en una de tus novelas, y también pues hay una serie de textos, como alguno que leí hace poco en Universo Centro, sobre los fantasmas de Monpós, ¿no? Bien, y Carlos Agudelo, cuentista, profesor universitario también, se ganó el concurso de los Luciano Pulgar y tiene una novela que se llama El Mono. Es un libro de cuentos, pero también hay otra novela, ¿no? Bien, es más o menos, quisiera que, esa es una descripción muy somera de lo que ustedes han hecho, pero ahorita nos contarán más. Quisiera que habláramos entonces un poco de eso, esa relación con el humor, el ingenio en la obra, ¿no? De pronto en las novelas de Mercedes hay una en particular que se llama Washington. Tiene que ver con la comunicación con los muertos, la posibilidad de que los muertos escriban literatura. Por ejemplo, miren lo insólito de esta trama, ¿no? La posibilidad de que a través de Cuéntanos más o menos de esa historia. Bueno, sí, Washington... este está mal. ¿Podemos cambiar este micrófono? Bueno, Washington fue una novela que escribí, como bien dice, con un argumento medio insólito, que es que una mujer de mediana edad, con un hijo chico de 5 años más o menos, trabaja como casera en una casa de una familia rica. Ella proviene de una extracción baja, pobre, de un barrio que es Nuevo París, pero que yo en la novela le pongo New Paris, que es el barrio donde yo nací, donde yo viví. Un barrio lleno de lo que acá llamarían comunas y en mi país se llama asentamientos. Antes se llamaba cantegriles, pero luego se le quiso dar un tono más eufemístico a la denominación y se le llama asentamientos. Y esa mujer lo que hace es, digamos, se dedica junto con su esposo y con unas amigas a lavar tumbas. La traducción de la novela sería lavado de tumbas o tumbas lavadas. Y lo que hacen es comunicarse con los muertos y particularmente con muertos que escriben, es decir, en el sentido de que dictan lo que no pudieron escribir en vida o lo que no escribieron bien a mediums que participan en un concurso que se llama Concurso Mortuorio Nacional. No sé, digo, con todo eso, más allá de divertirme mientras lo escribía y también de sufrir un poco, porque hablar de muertos, en mi caso, también era hablar de familia muerta, o sea que había un componente, digamos, cómico, pero también había un componente de angustia y de emoción, de emocionalidad muy fuerte. No sé, lo que quise hacer también con eso un poco fue hablar de lo muerta que está la literatura. Entonces creo que por ahí viene lo humorístico de la novela.
Bien, y ese asunto disparatado también aparece en otras de tus obras, ¿no? Es como una constante, leyendo una de las novelas de Antonio, que habla de una empleada doméstica, que es yo creo que es una joya de la literatura colombiana en el humor, son como las aventuras de una empleada doméstica en Miami, ¿no? Y hay una novela tuya que también tiene que ver con eso. Sí. Curiosamente, hablamos un poco con Antonio sobre ese aspecto de el humor en la obra tuya, o por lo menos en este libro. Buenas tardes, gracias por estar acá. Bueno, yo creo que animales domésticos, digamos, si vamos a escoger como algo que sea característico pues del humor, esa sería como una de las que no tanto, pues, pero sí, pues reconozco que está allí en todos esos cuentos y en otras partes en otras obras mías. Yo siento que soy de la línea de Chandler, de Raymond Chandler, el escritor policíaco norteamericano, en la medida en que creo que el humor es una emanación de la personalidad. No se puede impostar algo del estilo humorístico si no se tiene, digamos. Y en mi caso se me salen los chistes como involuntariamente, o sea, y a veces en los momentos en los que no tendría que decirlo, en peleas de pareja, en velorios, en mitad de polvos y se arruina porque ya le da risa y no sé, estábamos en otra cosa, pero ya. Y a veces también hay una voz mía porque a veces es un humor que no es tan blanco, digamos, pues como un humor negro, y a veces, por ejemplo, como en una situación en la que no debía sacar un chiste, lo estoy diciendo y hay una voz interior que me está diciendo no digas eso, pero ya voy en la mitad del camino y ya se salió, es como un estornudo o algo así. Y lo digo porque sí, hablo de eso que es como involuntario porque a veces también sale de manera involuntaria. Yo cuando escribí Recursos Humanos, yo estuve durante mucho tiempo convencido de que estaba haciendo una novela de una tragedia y una tristeza, y salía medio lloroso de escribir, acostarme así en escombros, y resulta que después cuando la gente se la leyó era pues que se reía. Después descubrí que Kafka, en ese libro de Max Brod que se llama Kafka, pues sobre él, Max Brod cuenta que Kafka les leía a sus amigos textos y él empezaba a reírse porque le parecía que lo que les estaba diciendo era chistosísimo y todos estaban medio perplejos. Entonces creo que funciona de las dos maneras, en dos vías. Siente uno que está haciendo una cosa súper grave y resulta que es chistosa, y hay gente que piensa que hizo una cosa chistosa y es absolutamente macabra, como Kafka. Y pues bueno, Kafka es uno de mis escritores favoritos. Bueno, tocas un aspecto que ya tiene que ver con las definiciones del humor, ¿no? Desde que hay humor, también hay teorías sobre el humor. Algunas no son más que aburridas, no parecen humoristas, las teorías sobre el humor. Por ejemplo, ahora que mencionas esto de por qué ocurren chistes en un velorio, en unas situaciones trágicas, tiene que ver con esas teorías que hay sobre el humor, ¿no? O sea, la rigidez, por ejemplo, la rigidez en las situaciones cotidianas, solemnes, suele ser un escenario idóneo para que aflore el humor, como una especie de liberación, una de las tantísimas teorías, pero ustedes nos hablarán de otras teorías sobre el humor, ¿cierto? Si quieren, pues, o si no lo consideran aburrido. Carlos, cuéntanos sobre tu obra, tu trabajo como escritor de cuentos. Tiene que ver mucho con la ciudad, y hasta qué punto el ingenio, lo insólito, aparece en tus historias. Nada, pues cuando yo vi el título que decía humor, pero qué pena, buenas tardes, que decía humor, me preocupé, porque el humor tiene algo que implica generar un contraste entre una situación
y a veces mostrar el lado absurdo. Y mis textos hasta el momento han sido más bien muy realistas en situaciones. Y el único texto que sé que tiene humor ha quedado 2 veces finalista de un premio y hasta ahí. Queda finalista y no pasa con nada. O sea, no creo que tenga hasta el momento esa capacidad. Cuando vos hablas de mostrar como las teorías y uno mira cómo desde la literatura se puede explorar un poco de humor, sería eso, generar situaciones contraste, personajes que caen en situaciones absurdas. Y en mi caso, hasta el momento, por ejemplo, los cuentos son muy realistas, van más a situaciones cotidianas. En una novela sí trabajé un poco situaciones más extensas y intentaba el personaje encontrar un poco de amor, pero la situación era muy trágica y no lograba alcanzarlo. Bueno, cuando hablamos de tragedia y comedia, cuando dicen que la tragedia y la comedia están muy cerquita, que casi que se tocan, ¿cierto? Un asunto puede ser absolutamente trágico y también llega al extremo de volverse absurdo. Bueno, el nombre de la charla también tiene que ver con lo absurdo, con lo insólito, con otras formas no necesariamente humorísticas, sino también que tiene que ver con la aparición en la vida rutinaria de eventos raros, extraños, ¿no? Bueno, nosotros somos herederos de una novela como El Quijote, que ya desde el título, El ingenioso Hidalgo, ya alude a eso, ¿cierto? Ya alude al ingenio. El ingenio que era como una de los paradigmas de la literatura de esa época, del Renacimiento. Hablemos un poco de eso, lo insólito, como por ejemplo escritores como Cortázar, latinoamericanos, hablan de un tipo, o hacen literatura en la que un evento rutinario de pronto de la realidad se ve transformado por un asunto que aparentemente no hace parte del orden lógico de nuestra realidad. Y eso yo creo que es un aspecto que nos interesa. Como muchos escritores de nuestro medio sienten a veces la obligación de que tienen que hablar de las noticias, de la realidad que definitivamente es la que estamos respirando, mientras que hay otros que toman otro camino, que es el de ir hacia la propia literatura, de hablar de asuntos que solamente ocurren en un texto, que no necesariamente están referenciados en las noticias ni en los periódicos. ¿Cómo miran ustedes esa situación del escritor? O sea, está la presión por lo que los rodea, por lo que nos afecta, por ejemplo, en este país, pero también está la necesidad de jugar con el lenguaje, de hacer lúdica y de escribir asuntos que sean placenteros para los lectores, ¿sí? ¿Cómo ven esa disyuntiva entre la realidad y el juego? En mi caso, yo tengo 2 cuentos que parten de noticias. Hay uno que se llama Miedo, que es el primer cuento que escribí, que dije, esto sí es un cuento publicable. Y fue resultado de una noticia que habían juzgado ya a un hombre que se le había muerto la amante en un motel. Y el tipo hizo todo el proceso para intentar demostrar su inocencia, pero las situaciones no lo permitieron. Entonces a mí me parece que había un cuento, que había pasado con él, solo que en el cuento yo lo saco del motel y él genera otras situaciones. Y otra situación parte de un pequeño párrafo de una columna de opinión. Y están hablando de otro tema y en ese momento el columnista menciona la situación de la confrontación que se está dando por el proceso de paz, donde una mujer está confrontada frente a los hombres que la violaron. Y él plantea de que ahí hay una lucha interna para no dejar ir la memoria, como es el tema ahorita de la fiesta. Entonces, a mí me parece que también había un cuento ahí, pero el cuento lo pongo la hija, invento una hija que es resultado de esa violación y la hija es la que cuenta la historia de cómo su mamá está parada frente a estos hombres y ella tiene que acusarlos y los hombres, como aparte en la cultura en la que estamos, que es una cultura muy machista donde es permitido cierta violencia sexual, los hombres en este caso son poderosos y la mujer se considera, ahí ella se siente muy minúscula
y ella veía a su mamá como una mujer muy valiente, pero al principio la odiaba, porque la mamá había rechazado muchas cosas, no le había contado la historia de que ella era resultado de una violación. O sea, nacen de ahí, pero yo creo que más que de noticias es de estar atento, de estar observando, de escuchar comentarios. A veces somos más curiosos que tal vez otras personas, pero por el simple hecho de que en los mismos diálogos, en las conversaciones que tienen las personas que están delante de uno en una fila, o que están en un banco, o que están en alguna parte, encuentra uno un diálogo natural y de ahí toma uno algunos detalles. Bueno, en mi caso tomo sí como base situaciones reales o digamos lo que veo, no necesariamente lo que veo en la prensa o sino lo que me transmite la realidad en el caso de mi país, de mi vida, de la gente que conozco. Pero pasa algo curioso, o por lo menos a mí me pasa cuando uno escribe, que es que todo aquello que tomamos una vez que ingresa a ese mundo particular que es la literatura, que es la escritura, se transforma, es decir, deja de tener los significados que tenía en la realidad, el peso que tenía en la realidad, y se convierte en otra cosa. Entonces, eso me parece que es una de las cosas más maravillosas de dedicarse a escribir, ese proceso de transformación, de transmutación que se hace, de lo que sea que recibís de la realidad. Cuando lo pasás a escritura, por lo menos en mi caso, lo que me gusta es hacer esa transformación y que se convierta en una cosa completamente diferente. Por eso ahí es que entra todo el humor absurdo, el ingenio, la ironía, la sorna, ¿no? Todas esas cosas. A mí no quería dejar de decir algo, ¿no? Porque yo empecé, digamos, a interesarme en la literatura cuando hice la Facultad de Letras. Y un autor que me dio vuelta a la cabeza, y no es pasarles la mano por el lomo, porque además es un autor que es amado y odiado a la vez, es un autor de Medellín que es Fernando Vallejo. Y la relación de Vallejo justamente con su ciudad, con su país y con el mundo en general es una relación muy misántropa, muy de odio, ¿no? Pero si lo leemos, vamos a ver que quizá involuntariamente nos reímos cuando lo leemos, o sea, disfrutamos de esa lectura. ¿Por qué? Porque ese hombre hace justamente, más allá de todo lo personaje que es él, ¿no? Hace esa transmutación, hace esa alquimia de la realidad a la escritura, y eso es lo que me parece fascinante. Así que bueno, en cierto modo le debo a Fernando Vallejo como lectora, como estudiante, el haber entrado así. Bueno, yo creo que la realidad es un insumo vital para la escritura, entonces en esa medida uno se está nutriendo de ella, pero la realidad no carece de humor. O sea, uno se da cuenta viendo las noticias y los absurdos y las declaraciones de algunos políticos y todo, que se puede leer la realidad en clave de comedia, pues bufa, ¿sí? Y creo que de alguna manera también el humor, como lo festivo, lo carnavalesco, es muchas veces como una especie de coraza contra la dureza de la realidad. A veces el humor lo que hace es que te blinda de alguna forma de la crudeza de los hechos. Y la prueba puede ser, por ejemplo, que la región más pobre y deprimida de Colombia es todo el litoral pacífico. O sea, Chocó, Tumaco, Quibdó, toda esa parte de ahí, sí, Guapi, Tadó, Vallasolano, toda esa región es muy atrasada en comparación con el resto del país. Hay 20% de analfabetismo, la pobreza es extrema, la corrupción, los grupos ilegales. Bueno, no hay que mencionar todo eso, porque lo sabemos, pero las fiestas de San Pacho son el carnaval más largo de todo el país, o sea, dura como un mes y medio. Las fiestas de San Pacho, nada dura eso. Y yo creo que de alguna manera eso es como síntoma de que están sufriendo más, ¿sí? Entonces a veces lo que
para lo que te sirve el humor es para contar las cosas más crudas y más tristes y más dolorosas. Si uno a veces le quita la película de humor, la capa de humor que tiene un texto, lo que encuentra ahí es una cosa absolutamente trágica y dolorosa. Y yo creo que en gran medida cuando tomo cosas de la realidad y las involucro en mi obra y en ese traspaso de la realidad al papel, a veces no tengo que hacer nada porque ya la realidad es chistosa, digamos, es absurda y ya es chistosa. Y otras veces lo que uno hace es servirse del humor para poder pasar el trago amargo de lo que está contando. Entonces, creo que ese es también que el humor también puede ser una herramienta para desarrollar y mostrar la más dura de las realidades. A veces no la podrías contar si no echas mano de ese recurso, pues. Sí, podríamos decir que hay como, cuando hablamos del humor nos referimos a una escala grande de matices, ¿no? Está el humor negro, la comicidad, la ironía, o sea, todos son de alguna manera armas que tiene el escritor, pero ya que tocas ese tema, me parece que es conveniente relacionar un poco nuestra realidad con el humor, ¿no? En el sentido de que el humor también se vuelve subversivo, ¿no? El hecho de que satirice, ustedes se acuerdan que en todas las dictaduras siempre ha habido periódicos de humor, por ejemplo en el Brasil los caricaturistas, durante los peores momentos de la dictadura la caricatura floreció, ¿no? Tengo amigos caricaturistas que mientras todo el mundo está deprimido porque quién ganó las elecciones, ellos dicen que es un terreno abonado para hacer humor, ¿no? Que entre peor estén las cosas, va a ser mejor el humor. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa relación de la literatura, el humor con el poder, como sátira del poder, ¿no? Que en la medida en que hay una deformación, caricaturesca que sirve para retratar una realidad, retratarla no, más bien distorsionarla desde el humor. Y eso a veces es problemático, eso a veces no ha generado pues censuras, todo lo que queramos. De pronto, ¿qué función le ven a la literatura en ese campo? ¿O piensan que el humor debe estar más centrado en el texto, en el juego, en el divertimento, en preocuparse más por el lector, porque el lector pase bueno y no necesariamente ayudar a denunciar nada con el humor? Está como difícil. Pues lo primero, no importa, sí, estamos en una charla sobre... lo primero que pensé es que, por ejemplo, en este país el humor es peligroso, y esta semana nomás dentro del listado que sacó las Águilas Negras aparece un humorista amenazado, matador. Aparecía ahí un caricaturista como uno de sus objetivos militares. ¿Y qué hace él? Simplemente poner situaciones del país, mostrarla hasta el nivel del absurdo en el que nosotros vivimos. Entonces, en la literatura, a veces lo que estamos buscando, en algunos casos va a ser reflejar, pero en otros es un escape, divertirnos, o sea, sentarse un rato a leer, cuando uno ya es lector o cuando se sienta a escribir, sentarse un rato a imaginar una situación, también para salirse de la realidad en la que vivimos. La realidad nos da, el humor está ahí, pero el espacio en el que cuando uno se encierra a escribir es un espacio muy íntimo donde entra todo, o sea, entra hasta las situaciones más absurdas que he tenido en un día, problemas cotidianos. Yo soy profesor y problemas, situaciones que mis estudiantes cuentan duras y ellos los cuentan como una situación divertida de su vida. Y uno de afuera uno dice, uy, yo no sería capaz de asumirlo así. Entonces, todos esos detalles
dan. Y cuando uno se sienta a escribir, logra escaparse un rato de todo. Pues bueno, ¿no? La prueba de que el humor es peligroso es que uno de nuestros mártires es Jaime Garzón. Es decir, Gaitán, Galán, Jaime Garzón. Y es como el último magnicidio, pues así como un mártir del humor. Entonces, claro, acá sí, y tampoco olvidemos que cuando a Daniel Samper le empezaron a decir violador y lo amenazó Popeye y etcétera, pues también tuvo que cuidarse y tuvo escoltas unos días y todo eso porque la cosa se le puso difícil con las barras bravas, con las antorchas prendidas. Y creo que el humor como escapismo, digamos, funciona, pero tiene fecha de vencimiento, digamos, un poco como que te alivia en el momento, pero el humor incisivo, ese humor que tiene dientes, pues, ese humor que además es ese humor negro como doloroso, que te hace reír como si estuvieras recién operado de una hernia, o sea, que te duele, pues, cuando te reís como con una costilla rota. Ese es el humor que a mí más me interesa, el que más me gusta, ¿sí? Y ese humor incómodo, incorrecto, ¿sí? Es el tipo de humor que me mueve más y que me conmueve más, ¿sí? Está la comedia ligera, digamos, en el teatro, bufa y todo, y el humor de pastelazo, y como muchos tipos de humor blanco, digamos. Pero uno va a una obra de Harold Pinter y empieza a cambiar de nalga, y si le dan ganas de ir al baño, como que siente un alivio mientras está allá en el baño y mientras esta gente está acá como sufriendo y al mismo tiempo haciendo reír, y como que hay un momento en el que te dan ganas de pararte y subirte al escenario y abrazar a uno de los actores que está pasándola mal, pero al mismo tiempo te estás riendo de él. Yo siento que ese humor que te pone como en ese dilema y en ese problema es el humor que termina siendo más significativo, pues, porque creo que cuando es así, está tocando puntos sensibles, está como rompiendo la coraza de la indiferencia y está en medio de la risa colando el aguijón de la reflexión. A veces un mismo hecho, esto pasa mucho en el cine, cuando Chaplin decía que la comedia era el mismo hecho visto en la distancia, pero cuando la cámara se acercaba y tomaba el asunto, la misma escena, de cerca, era tragedia, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver con cuando algo nos pasa, estamos en un aprieto, en una situación calamitosa, pero después nos reímos del asunto. ¿Cómo ese mismo asunto puede ser proclive para que sean las dos miradas, ¿no? Sí, es que todo es una cuestión de perspectiva, ¿no? Y de mirada, justamente. Pero volviendo a la pregunta que habías hecho inicial, ¿no? De la relación un poco del humor y el poder, ¿no? Que me parece, y a lo que dijiste sobre todo de la función, cuando hablaste de la función de la literatura. Para mí la literatura no tiene ninguna función. O sea, por lo menos yo no siento que la literatura tenga que tener ninguna función, ni una función de denuncia. Me explico, o sea, creo que la literatura… No, sí, la literatura, claro, hablamos de la literatura de ficción, ¿no? No estoy hablando de otro tipo de ensayo ni nada de eso. Claro, la literatura de ficción me parece que simplemente su característica es que es. Entonces tiene que valer por lo que es, tiene que valer por lo que es como, digamos, comunidad cerrada, como mundo cerrado. Entonces, porque, ¿qué pasa? Cuando hablabas del humor y el poder, ¿no? Y para remitir a un texto de tu país, ¿no? Para remitir a un texto de Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca. Cuando en El otoño del patriarca Gabriel García Márquez hace, digamos,
crea la figura del dictador latinoamericano, ¿no? Sumando, digamos, características de distintos dictadores latinoamericanos. Y nosotros nos reímos con todo eso, porque yo disfruté muchísimo El otoño del patriarca y creo que todos los que lo han leído lo han disfrutado mucho y se han reído mucho. Y ahí el efecto de denuncia, por un lado se agiganta y por otro lado se empequeñece. O sea, esa figura del dictador queda como, ya no es un dictador terrible, como son los dictadores reales, sino que es un dictador querible. Entonces, por eso digo, y el texto de García Márquez es brillante, pero es brillante como texto literario, o sea, es brillante como unidad ficcional que se sostiene por sí misma sin tener en cuenta la referencialidad que pueda tener o las múltiples referencialidades que puedan tener. Sí, de de hecho hubo una polémica con El otoño del patriarca. Muchos escritores y críticos consideraron que era una banalización, una caricatura inofensiva, entonces les parecía que minimizaba un poco la figura del dictador, porque si nos reímos ya del dictador, eso hay que tomarlo muy en serio. Entonces hubo como una mirada doble del asunto, ¿no? No se miraba como literatura, sino que había que denunciar a los dictadores seriamente, ¿no? Claro, pero es que había que mirarlo como literatura, porque es lo que era. O sea, más allá porque no importa de última lo que García Márquez pensara de los dictadores o si era amigo de Fidel Castro o si no era amigo. O sea, quiero decir, eso no, en el fondo no importa, porque lo que va a quedar de todo eso va a ser solamente ese librito, El otoño del patriarca, donde va a haber un mundo cerrado, donde el dictador es un millón de cosas porque es un ser complejo. Entonces, si lo leemos solamente con la mirada cuestionadora, de ver la realidad como es y el dolor y el sufrimiento y las matanzas y todo lo que la palabra dictador, todo aquello a lo que la palabra dictador nos remite, estamos empequeñeciendo el texto. Eso es lo que me parece a mí. Sí, es cierto. O sea, mirar el asunto de leer la literatura como si la literatura tuviera que cargar a sus espaldas los problemas trascendentales de la sociedad y no mirarse simplemente como un texto. Bueno, sí, ¿ibas a agregar algo? No, eso que la literatura no tiene que cargar nada a sus espaldas. O sea, hay un escritor en mi país que es un poeta, Alfredo Fresia, que muchas veces le han preguntado, ¿y la literatura para qué sirve? Y él dice, para nada, no sirve para nada. O sea, sirve solamente para eso, para ser, para que la disfrutemos, para que la valoremos como lo que es, pero en el fondo, fuera de eso, no sirve. Bueno, hablemos un poco de bajándole el tono a la conversación, que estamos hablando de cosas serias como esa de relación poder-humor. También hay otra literatura que habla de las cosas menudas, de lo cotidiano, como en los asuntos banales, en lo que nos pasa día a día, leído en clave de humor, de ingenio, desde el absurdo, cómo eso está nutriendo mucha narrativa como la de ustedes, ¿no? ¿Cómo miran esa relación ya de la narración de lo cotidiano, lo ordinario y visto del humor? Por ejemplo, lo prosaico, ¿no? Que siempre ha sido materia del humor, o sea, las cosas más banales, las dificultades que tenemos con asuntos ordinarios. Cuando Aristóteles hablaba de la tragedia, hablaba de que eran los temas nobles, los temas trascendentales, los héroes, mientras que el humor habla de los antihéroes, ya no es el problema de si se va a vencer para liberar a un pueblo, sino cómo cruzar la calle, ¿no? Ese asunto de cómo cruzar la calle en la literatura, que está ya en un texto célebre, el de Musil, el de El hombre sin atributos, ¿cierto? Bien, ¿cómo miran eso de los temas? Yo creo que no hay temas vedados para el humor. O sea, no hay unos temas para el humor y otros que no son para el humor. Uno no le puede prescribir al humor que se meta con esto o decir que el humor tiene estos temas privilegiados. Yo creo que el humor es como, no sé, multiusos. Puede entrar en cualquier territorio, en el más solemne, pero también en el más banal, en el más trascendental y en el más cotidiano y anodino. Me parece que la historia nos ha mostrado y el ejercicio humorístico nos ha mostrado que cada vez que uno dice o como que prescribe un límite para el humor se salta ese límite y llega
mucho más lejos de donde uno pensaba. Incluso Charlie Hebdo, este semanario satírico que sufrió este atentado en el que mataron a 12 dibujantes, unos terroristas islámicos, al siguiente número estaba la caricatura de Mahoma otra vez y ellos diciendo tú te perdoné, tú te perdoné, como todo está perdonado, pero no están agachando la cabeza. O sea, el humor es insolente y a donde vos le digas al humor que no se meta, el humor se va a meter con todos los recursos que tiene para contradecirte, pues. Frente a esto de mirar en lo cotidiano para crear literatura y contrarrestarlo con lo trascendental de la vida, yo creo que al menos en lo que he leído y en las veces que me he sentado a escribir, pensar en lo trascendental me bloquea, porque pensar en lo trascendental es pensar en algo muy grande, y si usted empieza a pensar en algo grande, no hay de dónde cogerlo, mientras que lo cotidiano es algo que nos rodea. Entonces puedo empezar contando una situación y en esa situación hay un tema trascendental de la vida, porque cualquier situación, un chiste con un grupo de amigos, un comentario puede tocar una fibra muy íntima de alguno de los que estaba ahí, y uno hizo un chiste ingenuo y el otro se enojó y se para y lo bravea a uno y se enoja, y no, pero ¿por qué? Si simplemente hice un comentario o nos estamos riendo de algo y el otro encuentra que ahí hay algo que lo toca. Entonces creo que no es la tarea de desgastarse pensando en lo trascendental, sino en el caso de la narrativa de narrar un hecho, de narrar un acontecimiento, empezar a contar, y ahí poco a poco, contando una situación cotidiana, una situación que le puede pasar a cualesquiera de los que está acá presente, ahí puede haber un tema fundamental de la vida, pero la tarea de la literatura no es ponerse a pensar en esos temas, porque ahí ya nos vamos a lo que hacía la de la nueva era, y empieza a hacer comentarios y dar consejos y mirar cómo afrontar esas situaciones importantes. No, el personaje resuelve su situación como la resolvemos todos nosotros. A veces el problema de una deuda, el problema de un duelo, lo resolvemos no haciendo cosas trascendentales, sino lo que hacemos todos los días. Bueno, yo creo que la literatura no tiene en realidad ni temas banales ni temas trascendentales, sino lo que tiene son tratamientos banales y tratamientos trascendentales. O sea, lo que importa en realidad es el cómo, siempre va a ser el cómo se escribe y no el sobre qué se escribe. Entonces vos podés, claro, en el cómo está el tono, está la técnica literaria, está el saber cómo decirlo. Entonces vos podés tomar el tema más banal y hacer algo muy interesante, y podés tomar un tema súper trascendente y que quede en la nada. Y de última creo que la literatura también termina reduciéndose desde los griegos para acá a dos temas fundamentales, que son el amor y la muerte. Hay poco, digo, después como que hay bifurcaciones, pero esos son los temas que condensan, ¿no? A veces, perdón, a propósito de esto de cómo lo trágico, supuestamente de lo que no se debería ser humor, se vuelve materia de humor. Tengo un ejemplo aquí de unos epitafios ingleses. Los ingleses pues tienen una larga escuela del humor. Dice: bajo esta lápida yace la gentil Margot, que tuvo 2 esposos, que 2 esposos tuvo y virgen murió. Otro epitafio: aquí yaces y haces bien, tú descansas y yo también. Aquí sigue descansando Peter Working. Otro epitafio: bajo esta losa yace Margaret Lennox, quien el 30 de junio de 1907 por fin se cayó, su fiel y paciente marido, Job Andrews. Entonces, asuntos, Perdón, la muerte hay un humorista inglés que no me acuerdo el nombre, que la tumba, el epitafio dice: les dije que estaba enfermo. Buenísimo también. Como asuntos, o
O sea, cuando en los talleres literarios le dicen a los escritores noveles que metan al escritor por el peor camino para ver qué le pasa, esa perversidad, esa especie de pervertimento literario, a veces da unos frutos de humor muy interesantes, ¿no? En la medida en que cómo enfrentamos supuestamente estar a la altura de un asunto o no estar a la altura del asunto, puede producir varias alternativas, entre ellas la salida humorística. Bien, iban a comentar. No, De pronto, en la literatura latinoamericana también hay una tradición interesante de humoristas, ¿no? De escritores con ese tono, pues ahí obviamente está Cortázar, el mismo Borges, es decir, en toda la buena escritura yo diría que está el ingenio y el humor, desde Cervantes, ¿no? ¿Qué escritores a ustedes les atraen o que tengan una devoción justamente por ese carácter de ingeniosos? Bueno, a mí me sorprenden muchísimo los autores que pueden ser absolutamente graves y absolutamente chistosos y disparatados. Es como una habilidad que me parece maravillosa, como ese desdoblamiento. Entonces, por ejemplo, Vargas Llosa tiene toda esa línea que es grave, solemne, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, La Ciudad de los Perros, pero tiene Pantaleón y las Visitadoras, La Tía Julia y el Escribidor, El Elogio de la Madrastra, todo eso que es tan chistoso y tan bueno. O Graham Greene, que tiene El Poder y la Gloria, El Cónsul Honorario, que son unas… Viajes con mi tía, por ejemplo, es un libro de humor, ¿no? Claro, y Nuestro Hombre en La Habana, que es este tipo como de novela de espía bufa. Entonces ellos, sin estar dedicados completamente como al oficio del humor, me parece que cuando lo han hecho, no sé si es que traen un ingrediente de allá que les apuntala el humor, no sé, o si les da un plus por haber trabajado desde allá antes y haber hecho como ese cambio de registro. Me gustan mucho ellos dos, me gusta mucho Kurt Vonnegut, me gusta Douglas Adams, me encanta Bryce Echenique, me parece muy chistoso, muy divertido, y hay un norteamericano que se llama James Handy, como Handy, que me encanta, y me gusta mucho Elmore Leonard. Elmore Leonard es un escritor policíaco que es como el papá de Tarantino. O sea, Tarantino estuvo una vez en la cárcel como, no sé, un día por haberse robado un libro, y era un libro de Elmore Leonard. Y el humor que él tiene siempre, las novelas policíacas de él, en las novelas policíacas de él no hay buenos y malos, sino que el malo es como creído, ufano y picado. Entonces por eso es malo. Sí, o es medio tonto y arrogante, entonces ese es el malo, pero en realidad todos son malos. Y en las novelas de Elmore Leonard lo que más hay es gente echando carreta, como Vincent Vega y Jules Winfield cuando están hablando de la Royal with Cheese y de el masaje de pies que Antoine Rocamora le dio a la señora y lo tiraron por el balcón y quedó hablando raro. Todas esas conversaciones que son medio anodinas y muy chistosas que tiene Tarantino en Perros de la Reserva, que están hablando de Laika Virgin, todo ese tipo de conversación absurda de gente que está como desocupada, hablando bobadas y que son absolutamente humorísticas. Las novelas de Elmore Leonard están pobladas de episodios así, de gente sin nada que hacer, sino echando carreta y diciendo cosas muy chistosas. Me muero de la risa con él, me encanta, se los recomiendo. Hay adaptaciones de él, o sea, Rum Punch, eso de Jackie Brown. Jackie Brown es una adaptación del Elmore Leonard de Rum Punch. Está El Nombre del Juego, que es Get Shorty, con John Travolta y Danny DeVito. Hay otra, ahí está la secuela de esa que se llama Be Cool, que también es de él. A mí me encanta, o sea, además
como que, Pulp Fiction. claro, bueno, pero Pulp Fiction ya es de Tarantino, digamos, pero las novelas de Elmore Leonard tienen mucha gracia y me encantan y se las recomiendo muchísimo. Ahora que mencionas eso, perdón, sobre el lenguaje, podríamos decir que hay un tipo de escritor que hace juegos de palabras donde el humor está casi que centrado en el malabar, mientras que en otros tipos de escritores son las acciones. Es decir, lo que nos hace reír es cómo actúan los personajes frente a algo. Cuando nos dicen que la comedia lo que hace es mostrar los vicios humanos, lo peorcito que tenemos, los defectos. Y otra cosa muy interesante de la comedia es que pareciera que los personajes de comedia no se dan cuenta, son muy inconscientes en lo que hacen. Por ejemplo, hay un caso que se cita mucho, ahora que mencionas lo del cine, en Robert McKee, que es una biblia de la escritura de guiones, cita un ejemplo de cómo el personaje de humor es inconsciente. Entonces, es la esposa del dictador filipino, que coleccionaba zapatos. Imelda Marcos, algún periodista le pregunta a Imelda Marcos, Imelda, pero es cierto que usted tiene 2000 pares de zapatos. Y ella dice, sí, pero es que ninguno me queda bueno. El asunto de ignorar de que el personaje de comedia o de humor no se da cuenta de lo que le está pasando. Lo vemos en las películas, que el público le está diciendo, pero mira este soquete, ¿por qué no hace lo que tiene que hacer? Entonces, de pronto esa característica, los vicios humanos, lo más ruin, por ejemplo, tú hablas en alguna entrevista de que te interesan los personajes malos, perversos, porque son más interesantes para el lector, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando se publicó Moll Flanders tuvo mucho más éxito que Robinson Crusoe? Robinson Crusoe es la historia de un sobreviviente en una isla, mientras que Moll Flanders, la otra novela del mismo autor, habla de una ladrona, ¿no? Una ladrona, y está toda la picaresca de la ladrona, ¿no? Las mentiras, los trucos, lo falaz que es este personaje. Y nosotros también tenemos una tradición, pues, de picaresca, ¿no? Entonces, entre más se muestre lo peor del ser humano, ¿será que el humor está allí? En la medida en que afloran esos vicios. Pero no te dejé... No, sí que hay un cuento de un estadounidense, John Cheever, que se llama El gusano en la manzana. Y en ese cuento hay una pareja, un muchacho muy lindo, una muchacha muy linda, que se casan y forman una familia súper feliz y hermosa. Y tienen varios hijos, y todos los hijos son súper felices y hermosos, y a su vez se casan y tienen familias adorables, y todo les rueda maravillosamente bien. Y cuando está terminando el cuento, el autor se pregunta, bueno, pero ¿y el gusano en la manzana dónde está? Porque claro, que todo ruede bien, que todo sea maravilloso, perfecto, no le interesa a nadie. Lo que queremos es ver el gusano en la manzana, ver el morbo, ver lo negativo, ver lo malo, ver la esencia humana, lo más podrido que hay, lo más jodido. O sea, eso es lo que nos interesa. Entonces me parece que... Y que lo que nos hace reír también. También, claro, porque además es como un espejo también. O sea, también nos hace reír porque nos libera, porque en ese espejo donde vemos lo malo de nosotros, de los demás también vemos lo malo de nosotros. Entonces, eso es lo que le da la chispa, si no, o sea, para el mundo de los bien pensantes, digamos, todo transcurre como en una capa anodina, pero lo que busca por lo menos el escritor, y creo que los lectores, digamos, cuando se van adentrando en el mundo de la escritura también lo buscan, es lo otro, lo perverso, lo que está fuera de esa capa superficial y de fachada, parece. O sea que las novelas edificantes, aquellas novelas que buscaban que formara al lector moralmente, serían las novelas más aburridas, en ese sentido. ¿Sí? Bueno, ¿alguien? No, los autores, pensé en dos, en Monterroso, que inclusive desde su mismo primer libro de cuentos, Obras Completas, y es el primer libro que escribe, se llama Obras Completas, y de ahí todo lo que escribe él, pero tiene una antología muy bella, una antología del cuento triste, y uno dice lo contradictorio de este hombre que siempre pensó, y se pensó un día con una amiga en buscar todos los cuentos tristes con la esposa. Ese es un
todos libro los de humor, cuentos y ese tristes. es un libro de humor, el libro de entre más tristes son los cuentos, más nos hacen reír. O sea, el lector está preguntándose, pero es increíble que este tipo le vaya tan mal y le sigue yendo peor. Y esa es la historia, ¿no? De lo triste nos genera risa. Sí, y el otro personaje, el otro autor, perdón, es Roald Dahl, que es un escritor que logra encontrar un absurdo en plantear unas situaciones. Desde el principio uno queda atrapado, inclusive en sus cuentos que circulan poco, que son los cuentos para adultos, él es muy perverso. Y cuando ahorita hablaban de cine, Tarantino toma un cuento de Roald Dahl para los 4/4. El último cuarto es un cuento de Roald Dahl y es un cuento muy absurdo. Sí, Roald Dahl, todos sabemos, pues, o algunos que fue un piloto, ¿no? Fue un tipo que estuvo en la guerra y finalmente le dio por escribir. Y nada de lo que escribe tiene que ver el tono trágico de la guerra, sino que tiene otros tonos. Es quizá la literatura más divertida, ¿no? Y no tiene nada que ver con su pasado militar, ¿no? Su pasado y como piloto, pues, comercial también. No, pero tiene cuentos, Génesis y Catástrofe es La de terrible, sí, hay unos cuentos que el son, cuento de Hitler. sí, ¿Qué eso, hubiera pasado si... Es sí. muy bonita esa teoría, ¿no? Yo, yo, cre- Puedes contar. yo creo que Roald Dahl pertenece a esos autores que pueden ser graves o humorísticos también, o sea, Chekhov. también, pues como que tienen ese par de registros. Me faltó decir que Cabrera Infante me encanta también y que es el tipo de humor que vos decís, que no es tanto de la peripecia, sino del uso del lenguaje, el malabarismo del lenguaje, pues los títulos ya, o sea, tiene un texto sobre Castro que se llama El viejo y el mal. Y dice que Cuba sufre de gastroenteritis y ese tipo de juegos de palabras, él es insuperable en eso. Yo creo que en español no hay nadie que maneje tan humorísticamente los juegos de palabras como él. Y nada, y quisiera saber, Mercedes, y bueno, y les aprovecho para recomendarles los libros de Mercedes, soy absolutamente fan y allá afuera están. Y pues nada, esa también debe ir en la lista de mis autores que me hacen reír y que están muy bien. Bueno, gracias. No, hablabas de los autores ingleses y hay una edición de Ralde, de Anagrama, del mejor humor inglés, que está buenísima. Tiene cuentos de Roald Dahl, pero tiene también cuentos de Martin Amis, que es uno del Dream Team británico, ¿no? Que también tiene un cuento impresionante ahí que es Deja que cuente las veces, un cuento humorístico erótico, que está muy, muy bueno. Y bueno, y tiene también de McEwan. McEwan también es un autor que maneja un humor muy interesante, un inglés que maneja un humor muy interesante. Sí, Ian McEwan. Que con una dosis de ingenio muy, muy particular, que tanto es humorístico en las acciones que cuenta como en la manera como lo cuenta. Así que bueno, ¿no? esos autores y bueno, y los que, no voy a ser reiterativa, ¿no? Los que mencionó Antonio también. Y Así. Felisberto, tú que eres uruguaya. Bueno, Felisberto, lo que pasa es que el humor de Felisberto es muy, creo que involuntario, porque Felisberto Hernández, que es un autor uruguayo, transita mucho la beta del fantástico. Entonces, digamos, es un humor extraño, vos te reís, pero es un humor incómodo. Para mí, por lo menos, es un humor incómodo. No es dentro de, digamos, del canon nacional, que es un autor, por supuesto, absolutamente canonizado para nosotros, como lo es Quiroga, como lo es Onetti y otros más. No es de los que más empatizo con su escritura. Bueno, cuando ustedes piensan en escribir sus textos, la idea de que parten de una historia, a veces personal, otra historia, o una anécdota que conocen, háblenos un poco de ese proceso de la escritura. Por ejemplo, leyendo tus textos son absolutamente, tienen como el disparate, el absurdo, la cosa, como la misma historia de los muertos que narran novelas. Ese tipo de asuntos, ¿cómo llegas a esas historias?
El proceso de escribir es muy raro, es muy difícil comunicarlo porque uno mismo no termina de entenderlo, lo va entendiendo a medida que lo va ejecutando, ¿no? O sea, yo no parto de una idea preconcebida en el sentido, no sé, comienzo, desarrollo y final. Hay un escritor uruguayo de nuestros así canónicos, que es Horacio Quiroga, el de cuentos de amor, de locura y de muerte, que se da desde la escuela, ¿no? Y en el liceo, que tenía un decálogo de escritura, y en ese decálogo daba como 10 tips de escritura que supuestamente todo el mundo debería seguir para, ¿no? Para lograr éxito, para hacerlo bien. Y una de esas ítems era, tienes que saber desde las 3 primeras líneas cómo van a ser las 3 últimas, ¿no? O sea que vos tenés que empezar a escribir y saber cómo vas a terminar. No creo ni que Quiroga lo hubiera aplicado, me parece que capaz que lo aplicó en algún cuento, pero no creo que en todos, ni en sus novelas. Y claramente a mí no me pasa, o sea, meterse en la escritura es como meterse en un territorio, por un lado inhóspito, por otro lado muy acogedor, pero es una aventura. Entonces, a medida que te vas metiendo, se te van presentando cosas. Entonces, vos de pronto crees que la línea va a ir por un lado y aparece un personaje que te parece muy, como que tiene mucha potencialidad y lo que ibas a escribir cambia y te vas hacia otro lado. Eso es una de las cosas más lindas que tiene. Y se da solo mientras estás escribiendo, no es con planes premeditados. Lo que pasa es que mientras estás escribiendo, uno dice escribo, pero estás escribiendo también cuando no escribís. Parece un chiste, pero no. O sea, porque cuando estás escribiendo, todo lo que ves puede entrar en la escritura. Vos estás caminando, estás trabajando, estás haciendo otras cosas y de alguna manera lo que tenés pensado está dando vueltas en tu cabeza. Después que te sientes a escribir, capaz que es un momento, o sea, capaz que, ¿me entendés? Yo no tengo, por ejemplo, horarios para escribir, pero todo eso se va fraguando con tiempo en tu cabeza. Y en la medida en que te importa, no lo olvidás, claro. Entonces, de pronto vas por la calle, ves a alguien que, no sé, que te resulta interesante lo que ocurre y eso lo vas a incorporar a la novela que estás escribiendo o al cuento. Sí, hay tiempo para una pregunta. ¿Ibas a agregar? ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestros invitados? Hay que... A ver, sin palabras. Sí, hola. 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 ¿Cómo están? Muchas gracias por la conversación, muy interesante. Para Mercedes Estramil, al principio mencionaste muerte de la literatura. ¿Cómo entiendes eso? Bueno, siempre que se hace una declaración así tan, es un poco para tirar una bomba incendiaria, pero después encontrarse que no murió tanta gente. Entonces, claro, digo, muerte de la literatura. La literatura es un territorio en el que parece muy fácil entrar, entonces entra mucha gente. Y, por ejemplo, habíamos comenzado hablando en el campo de la poesía, ¿no? Se le llama poesía a cualquier cosa, eso es así. O sea, cualquiera dice, escribo 4 líneas y esto es poesía. Y eso no es poesía, o sea, para que sea poesía tiene que haber algo muy fuerte detrás, ¿no? O sea, escribir significa tener algo que decir, pero también significa saber decir. O sea, ¿cómo vas a decir ese algo que tenés para decir? Y eso no todo el mundo lo sabe, porque no se adquiere de hoy para mañana ni se nace sabiéndolo. Entonces, en ese sentido, la literatura a veces muere por demasiada cantidad de gente que la hace sin hacerla en realidad. Creo que me estaba refiriendo a eso. Por eso hice también la broma del concurso mortuorio nacional en la novela y todo eso. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Bueno, ¿alguien más? Sí, por acá. Gracias. Mercedes, bienvenida. Quisiera que nos regalaras así como un corto recuento de tus escritos. Personalmente te reconozco mi ignorancia sobre tu escritura, pero con lo que he oído me encanta lo que he oído de ti, lo que he oído de los otros autores de ti, y quisiera que tú misma nos regalaras como un recuento de tus escritos.
Bueno, cómo no. Bueno, comencé con poesía, como comienza casi todo el mundo, pero como dijera, cometí poesía, ¿no? Y no la publiqué, me detuve ahí. Y bueno, está en el baúl escondida. Pero después comencé, yo en realidad tenía una carrera en ciencias económicas, o sea, mi vida iba a ir por otro camino, y bueno, me sentí, no sé, como atraída por la literatura, y lo primero que publiqué fue una novela que se llama Rojo, que trata sobre un juego de cartas de Rumi Canasta. No sé si es un juego que se juega acá, allá en mi país se juega bastante. Y lo que hice en ese juego, en esa novela, fue narrar desde un personaje, desde un narrador masculino, lo cual, bueno, ganó un premio, por eso en realidad entré gracias a la legitimación que tuve de un premio, uno de los premios de mi país. Y a partir de ahí pasaron algunos años, pero sentía como que, bueno, si había logrado hacer esa novela, como que podía de pronto intentar algo más. Y después de eso, después de algunos años de un parate, escribí Hispania Help, que es una novela con mucha intertextualidad, yo ya escribía en el diario, ya hacía crítica literaria, y es una novela que intertextualiza con muchas obras y con muchísimos escritores, y una novela que en mi corazón está como una de las más queridas. Después escribí a raíz de una circunstancia personal que no les voy a comentar cómo fue, pero es un desamor. Lamentablemente sí, los desamores dan mucho material literario. Escribí una novela que se llama Irreversible. Es una novela que trata de eso, ¿no? de una relación adúltera. Y después de esa novela escribí un libro de cuentos que se llama Caja Negra, que también estoy bastante contenta, sobre todo con algunos de los cuentos incluidos ahí. Y después tuve una experiencia en una revista de mi país que se llama Bla. Escribí una serie de crónicas con un seudónimo, Iris Play. Escribí con seudónimo porque tenía que escribir en negro, porque como trabajo en otro medio no podía poner mi nombre, entonces escribí con el seudónimo de Iris Play. Y eran unas crónicas muy zarpadas, como muy irreverentes, ¿no? Con una protagonista que estaba mal con todo el mundo, pero con mucho humor. Eso creo que yo misma reconozco que tenía humor, y lo reconocieron otras personas. Y luego mi editor me dijo que, bueno, que las crónicas les gustaría publicarlas en un libro, entonces ese libro se publicó y se llama Iris Play. Y después, también estaba en el origen, o en circunstancias personales, como muertes familiares muy fuertes de mis padres, y entonces ahí fue naciendo Washtuns, la última novela, y bueno, hasta ahí. Ahora veremos qué viene. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos mucho la compañía aquí en esta conversación, y a ustedes también, por supuesto. ¿Sí están oyendo? Bueno, feliz tarde. Tenemos ahora una presentación de un libro de la Maestría de Escrituras Creativas de AFIT. Si quieren ir al frente en el planetario, están invitados. Gracias a todos. Muchas gracias. Agradecemos su presencia en esta franja y los invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. La imaginación la ha convertido en un amigo que se espera con ilusión durante el año y se despide con nostalgia cuando baja el telón. Disfruten estos días. En la Fiesta del Libro y la Cultura se realizará registro fotográfico y audiovisual con fines divulgativos. Si no deseas ser parte de te solicitamos que lo hagas saber al equipo organizador, que está identificado con camisetas de la fiesta. A continuación, en este mismo espacio tendremos el oficio del verso en la memoria. Si quieren tener a la Fiesta del Libro y la Cultura con ustedes todo el tiempo y programarse para disfrutarla al máximo, pueden descargar la aplicación gratuita para dispositivos móviles. En nuestro sitio web también pueden encontrar toda la programación, www.fiestadelibroylacultura.com. Recuerden que este año Frankenstein es nuestro personaje invitado del Cuentico Amarillo, quien está buscando novia en Medellín. Ayúdale a encontrarla descargando la aplicación Laboratorio de Novias, que está disponible en iOS y Android. Allí podrás crear la novia perfecta para Frankenstein y compartirla con nosotros. Gracias por acompañarnos. Juntos estamos escribiendo una página más en la historia de la Fiesta del Libro y la Cultura. ¡Feliz tarde!